tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Dios de toda gracia, eres tú, Señor. Levanta tu voz y dile con nosotros: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dios de toda gracia, díselo. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza, oh Señor, en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Alza tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Díselo: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Oh, tú eres Dios de toda gracia, Señor, y hoy te adoramos con nuestro corazón. Tú eres Dios de toda gracia, Señor. Gracia sobre gracia tú nos das, Señor. En cada aflicción estás ahí con nosotros, Señor. Tú eres Dios de toda gracia. Tú eres Dios, mi Dios. Tú eres Dios de toda gracia. Eres Dios de toda gracia. Díselo otra vez conmigo a él. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Dile: nuevas tus bondades. Nuevas tus bondades
en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Ahora dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, dile a él: bendito Dios, en toda gracia eres tú, nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Y el imperio por los siglos. Amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto saludarlos esta mañana en el amor del Señor. Es un gusto poder compartir una nueva oportunidad, la bendita palabra de Dios. Y bueno, los saludo y los abrazo a la distancia. Deseo de todo corazón que puedan encontrarse fortalecidos y que puedan esta mañana en la que podemos escuchar la palabra de Dios y orar y tener comunión con Él. Deseo que podamos ser fortalecidos por el poder del Señor y poder ser edificados y ser confrontados también con la palabra, que lo necesitamos, y que Dios haga algo precioso en nuestras vidas esta mañana. Así que los saludo a todos mis hermanos de Berazategui, de las distintas congregaciones que puedan estar escuchando, y a todos aquellos que puedan estar oyendo el audio. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir un tema realmente precioso, como todos los temas que contiene la Escritura. Hoy vamos a hablar acerca de la conversión. El tema, yo le puse como título, Convertidos a Cristo. Estamos compartiendo o desarrollando una serie acerca de esta salvación tan grande, ese es el título. Estamos desarrollando una serie sobre la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y el tema de hoy es la conversión, y yo le puse como título Convertidos a Cristo. Antes de comenzar con el desarrollo, quisiera pedirle que si usted está del otro lado, e invitarle, si usted está del otro lado, que pueda cerrar sus ojos y juntos, en este horario en el que estamos transmitiendo, podamos pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a comprender, a aplicar su palabra y visite nuestras vidas de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, Dios de amor y de misericordia, yo te doy muchas gracias por tu bondad inmerecida, por todo lo que has hecho por nosotros, por tu Hijo amado Jesús, por dejarnos tu palabra y darnos tu Espíritu Santo para que nos hable tu palabra al corazón y nos ayude a ponerla por obra. Ante todo, Señor, nos acercamos para pedirte perdón porque delante de tu presencia tenemos innumerables faltas, Señor, y necesitamos que por el sacrificio de Jesús, por su sangre derramada, nosotros, yo, Señor, al confesarte mis pecados, ellos puedan ser borrados, Señor. Te pido que en tu misericordia podamos ser quebrantados por tu palabra, Señor, y toda cosa que pudiera estar en nuestra vida, que no es conforme al Evangelio, pueda ser quitado, Señor. Te pido que tú toques nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Te doy muchas gracias por las vidas que están del otro lado, Señor, y te pido que tú en esta mañana utilices este audio, Señor, para bendecirnos y que me ayudes a transmitir lo que en tu palabra dice acerca de este tema tan trascendental que es acerca de la conversión. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a compartir sobre la conversión, un tema precioso. Y lógicamente nosotros por ahí pensamos que la conversión es algo que corresponde al incrédulo. Por ahí pensamos que es el incrédulo el que tiene que convertirse a Cristo. Pero vamos a ver a través de la palabra que la conversión o el convertirse es una experiencia que tiene que practicar el cristiano, aquel que ha llegado a ser hijo de Dios. Es decir, nosotros que conocemos al Señor para salvación, también necesitamos cada día de nuestras vidas pasar por esta experiencia, porque siempre hay algo de lo que tenemos que convertirnos, siempre hay algo que tenemos que abandonar para volvernos a Dios. No sé cuál sea aquella cosa que usted debe abandonar, quizá es su mal carácter, quizá es la gritería, quizá es una lengua más larga de lo que debe tener, no lo sé, pero todos los cristianos diariamente necesitamos dejar algo, dejar algún mal hábito o vicio o pecado para convertirnos de todo corazón al Señor. Y bien, podemos decir que la conversión es una actividad del pecador que está íntimamente relacionada con la fe y el arrepentimiento. Cuando hablamos de conversión, inmediatamente tenemos que tener en claro los conceptos de fe y arrepentimiento para salvación. Sí, de hecho, para que suceda una verdadera conversión, entendemos que debe haber un verdadero arrepentimiento en la persona y que debe haber una fe genuina, una fe que no solamente es intelectual, sino que afecta a la emoción y la voluntad. Deben darse estas dos cosas, estos dos elementos, arrepentimiento y fe, para que la persona llegue a ser un verdadero convertido. Porque puede que si no quede en un convencimiento nada más. Ahora, la fe y el arrepentimiento son las respuestas que se espera que el pecador tenga ante el llamamiento del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio o cuando el Evangelio es predicado, se espera que el pecador responda positivamente y eficazmente ante el llamamiento del Evangelio, ante la vocación. La conversión entonces es la actividad del pecador por la cual, actuando en arrepentimiento y fe, se vuelve del pecado hacia Dios. Podemos comenzar teniendo esta idea. La conversión es la actividad del pecador por la cual, actuando en arrepentimiento y fe, se vuelve del pecado hacia Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, la relación mencionada entre arrepentimiento y fe y conversión, en el simple hecho de que el arrepentimiento verdadero es un cambio fundamental en la mente de la persona. Eso es lo que es el arrepentimiento. La persona cambia en su mente. Hay un giro de 180 grados en su mente. La persona comienza a pensar diferente en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, y la persona desea, anhela, está compungida, está traspasada en su corazón y quiere apartarse del pecado para comenzar a caminar en pos de Dios. El arrepentimiento verdadero es un cambio en el modo de pensar. Yo tengo que pensar distinto en cuanto a algún pecado que la Biblia menciona. Tengo que apartarme en consecuencia de ese pecado y tengo que comenzar a acercarme a Dios. Es interesante esto, mis hermanos, porque nosotros vamos a caminar o a acercarnos más a Dios en la medida que comencemos a odiar o a aborrecer todas esas cosas que en la Biblia están catalogadas como pecado, que es básicamente quebrantar la voluntad del Padre. La conversión, mis estimados, es un cambio de vida. Es el resultado y la evidencia del cambio en el modo de pensar. Por eso dice la Biblia que aquel que llega a convertirse, Dios le da la mente de Cristo. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo.
y hay una renovación en nuestra mente. Es decir, la mente empieza a limpiarse, producto de la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a eliminar de la mente todo pensamiento humano y pecaminoso o diabólico. Esto puede abarcar el ámbito moral, el ámbito familiar, el ámbito laboral. La persona empieza a ordenar su mente con un pensamiento bíblico. Eso es la conversión. La vida empieza a cambiar porque la Biblia empieza a entrar en la mente y en el corazón de la persona, y la persona va ajustando su vida a lo que Dios espera. Ahora, ¿cómo podemos definir la conversión? Bueno, yo les voy a dar dos definiciones. La primera la propone el teólogo Wayne Grudem. Él dice que la conversión es nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Interesante definición. Es una respuesta voluntaria, es decir, de la persona. La persona responde al llamamiento del Evangelio, se arrepiente sinceramente de sus pecados y pone su confianza en Cristo para ser salva de el pecado y sus resultados. Es decir, a causa del pecado, nosotros merecemos la muerte. ¿Qué significa eso? Significa que merecemos quedar eternamente o perpetuamente separados de Dios. Entonces, al convertirnos y al arrepentirnos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo, Dios nos salva de esa separación eterna que tenemos que tener con Dios a causa del pecado. La conversión nos permite acercarnos a Dios, porque básicamente es eso, es apartarse del pecado, apartarse del mundo de las tinieblas, apartarse de los ídolos para ir en pos de Dios. Hay otra definición que propone el teólogo Pearl, no sé si se pronuncia así, mi inglés no es muy bueno, es Pearlman. Él dice que en su significado más simple, la conversión es apartarse del pecado y acudir a Dios. Es muy simple esto. De modo que si una persona permanece en sus pecados, permanece en sus vicios, permanece en su vida desordenada, y la persona dice, no, yo me he convertido a Dios, esa persona está mintiendo. Porque el convertido comienza un proceso de abandono del pecado para acudir a Dios. Eso es lo que debemos entender como conversión. Apartarse del pecado para acudir al Señor para que cambie nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la conversión? En los minutos que siguen vamos a ver un poco de esto. La palabra conversión básicamente significa volverse. Convertirse es volverse. Y tiene un significado espiritual, por supuesto, tiene un significado espiritual. Y el significado espiritual es volverse del pecado a Cristo. ¿Sí? Ese es el significado principal. Las palabras griegas, traducidas por convertir o conversión, las palabras griegas y hebreas se las voy a mencionar. Por ejemplo, en el hebreo tenemos la palabra shub, que quiere decir volverse o darse la vuelta. Le voy a mencionar el texto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí Salomón menciona o incluye en su oración la palabra convertirse. Y mire lo que dice. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bien, aquí Salomón está hablando y es casi como una promesa para el pueblo de Israel, en la cual se ve claramente que Dios promete que en el momento en el que el pueblo se aparte de él y comience a abandonar su palabra, él dice que si el pueblo se arrepiente, ¿sí? Dice que si el pueblo se arrepiente, invoca a Dios, ora, busca su rostro con arrepentimiento, con fe y se convierte,
de sus malos caminos, entonces Dios oirá desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perfecto. Maravilloso lo que el Señor está hablando y prometiendo. Y dice aquí, si se convirtieren de sus malos caminos. La palabra convertirse es volverse o apartarse. Dios nos promete que cuando la iglesia eventualmente abandona su palabra, pero se vuelve de su mal camino hacia Dios, Dios promete perdonar sus pecados y sanar la tierra. Porque hay una tierra enferma, porque hay una tierra que permanece en el pecado y no quiere volverse a Dios. Porque hay naciones enfermas, moralmente hablando, por la misma situación. Y porque muchas veces hay incluso congregaciones que no experimentan lo que Dios tiene para ellas, o creyentes, pues por la misma razón, porque hay permanencia en el pecado y no hay conversión. Bien, la palabra griega para convertirse es apostrefo y quiere decir alejarse, retroceder, abandonar, desechar, volverse atrás y darse la vuelta para apartarse. Eso es lo que significa convertirse en el griego. Tenemos esta palabrita ahí en Hechos 3:26, usted lo puede buscar en su Biblia, capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 26. Ahí dice lo siguiente: cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes. Esto es Pedro hablándole a Israel, ¿no? Le dice, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Bien, ahí la palabra hacer que cada uno se aparte es la palabra convertirse. En la versión tradicional, 1960, dice que Dios envió a su Hijo Jesús, a quien levantó de entre los muertos, lo envió a su pueblo Israel a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Eso es lo que Dios les está diciendo. La maldad significa apartarse de sus caminos pecaminosos. Eso es lo que Dios está diciendo. Cada uno se convierta o se aparte de sus caminos pecaminosos. Así que en el griego, convertirse significa apartarse, volverse atrás, abandonar o alejarse de un camino pecaminoso en este caso. El término para conversión, tanto de las palabras hebreas y griegas, significa entonces volverse atrás o volver. Esto se refiere al acto de un pecador apartándose del pecado y volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe. Eso es lo que significa. El acto de un pecador apartándose del pecado y volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe. Es muy simple el concepto. Es muy simple. Apartarse del camino pecaminoso y ir en pos de Dios. Vamos a ver ahora cuál es la característica de la verdadera conversión. ¿Cómo es la verdadera conversión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo nosotros podemos identificar la verdadera conversión en términos de la Biblia? Bueno, la conversión, en primer lugar, es el acto de volverse y tiene dos aspectos. Vamos a ver el primer aspecto, ¿sí? El primer aspecto es apartarse del pecado. Cuando nosotros vemos el mensaje bíblico, vemos una evidencia de que el hombre está marchando en la dirección equivocada. ¿Por qué el hombre o el pecador necesita convertirse y, es decir, abandonar su camino e ir en pos de Dios? Porque el hombre está marchando en dirección equivocada. Hoy el mundo entero está marchando en dirección equivocada, es decir, está corriendo detrás de corrientes filosóficas totalmente opuestas a Dios. Está marchando detrás de un modelo de familia totalmente opuesto a lo que Dios diseñó para la familia en el mundo. El mundo entero está marchando y se están proponiendo corrientes de pensamiento, ideas, ideologías
totalmente opuestas y contrarias a Dios. Vemos entonces que el hombre está marchando en dirección equivocada. ¿Sí? Y yo quiero compartirles eso esta mañana. Por ahí están mis hermanos de Berazategui, que ya conocen al Señor, por ahí hay otro que no conoce a Dios. Está marchando en dirección equivocada. Sabe, yo un día marchaba en dirección equivocada. Usted también marchaba en dirección equivocada. Usted marchaba en dirección opuesta hacia Dios. Usted marchaba con una vida por ahí de pecado, igual que yo, sin Dios, sin esperanza, sin fe, pensando en sí mismo, sin dar importancia a las cosas que atañen a Dios. Estábamos marchando en dirección equivocada, ¿sí? Dios lo afirma en su palabra. Y como el hombre está marchando en dirección equivocada, Dios le demanda al hombre que se convierta de sus caminos y se arrepienta. Vamos a verlo en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice, esto es un mensaje de Pedro al pueblo de Israel, a los judíos. Les dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Mientras la persona no se arrepiente y no vuelve a Dios, la persona todavía carga con la culpa de su pecado. Y morir en nuestros pecados, morir sin buscar a Dios, morir sin arrepentirnos, es morir eternamente. Por eso esta mañana yo le animo, a través de lo que estamos compartiendo, que cada día nosotros podamos practicar el arrepentimiento y la conversión. Porque más allá de que Dios nos ha hecho salvos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, nos ha hecho nueva criatura, cada día de nuestras vidas necesitamos acercarnos a Dios y decirle, Señor, este día seguramente he fracasado, he pecado, o como madre, o como padre, o de alguna manera he hecho algo que ha herido tu corazón. Por eso te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú me puedas perdonar. Necesitamos practicar esto cada día nosotros. Necesitamos tener esta experiencia. Bueno, el segundo aspecto de la naturaleza, ¿no? Del acto de volverse a Dios, es el aspecto de volverse para acercarse a Dios. Tenemos, por ejemplo, esta situación en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 15, donde Pablo está relatando su experiencia de conversión, la cual sucedió allí en Hechos capítulo 9, y él está diciendo que el Señor lo encuentra en camino a Damasco. Él cae al piso, queda medio ciego, entonces él dice, Señor, ¿quién eres? Esto es Hechos 26, 15. Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, le dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y se conviertan, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, aquí vemos cómo el Señor comisiona a Pablo para que sea apóstol y predique el Evangelio entre los gentiles. Y vemos claramente en el versículo 18 que dice, te envío para que abras sus ojos a través del Evangelio, que abras los ojos de estas personas que están sin Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, para que dejen de pertenecerle a Satanás, dejen de ser hijos de Satanás y pasen a ser ahora hijos de Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, finalmente vemos esta experiencia cumplida entre los creyentes de Tesalónica, porque en Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses 1:9, nosotros podemos ver
que allí en esa región, en Tesalónica, muchos se convirtieron y dejaron de adorar ídolos y decidieron servir al Dios viviente. Note que ahí esta palabrita dice, ellos decidieron, ellos se convirtieron de los ídolos para buscar a Dios. Bien, la segunda cosa que es la conversión, ¿sí? Vamos a ver ahora esta cuestión de la conversión, ¿sí? Acerca de lo que es la conversión. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la conversión? La conversión en la Biblia la presenta como un acto del hombre bajo la influencia de una obra divina. ¿Sí? Es decir, que en la Biblia la conversión es mostrada como un acto del hombre bajo la influencia de la obra de Dios. La conversión no es enteramente un asunto de esfuerzo humano, es decir, no es que de acuerdo al esfuerzo que haga el ser humano puede llegar a convertirse. No. Al igual que la fe y el arrepentimiento, la conversión es una actividad del hombre, pero una actividad que se da bajo el efecto sobrenatural de la gracia y la palabra de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo allí, cuando se predica la palabra, trata o persuade la mente, el corazón del pecador para que éste se convierta. ¿Sí? La conversión se produce cuando el hombre cede ante la influencia de Dios a su vida. ¿Sí? ¿Cómo opera Dios en la conversión? Bueno, se nos es predicada la palabra, el Evangelio, y el Espíritu Santo viene para convencer, para persuadir, para convencer al pecador y que éste se vuelva a Dios. Bien, en fin. Si bien la conversión es un acto que incluye la voluntad del hombre, la conversión solamente se logra por el poder de Dios. ¿Sí? Esto es lo que quiero resaltar en este asunto. Si bien la conversión es un acto que es de la voluntad del hombre debe ser afectada por Dios, ¿sí? Por la predicación de la palabra y por el Espíritu Santo. Por ejemplo, vamos a ver. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice el Señor, diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que se vuelva a mí, y así tenga vida, dice el Señor. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. Bueno, aquí vemos claramente que Dios está haciendo un llamado a su pueblo Israel para que ellos, haciendo uso de la libre voluntad que tenemos, puedan o se volvieran a Dios. ¿Sí? Vuélvete a Dios, eso es lo que Dios demanda. Vuélvete a Dios. Aléjate del camino de maldad para que no mueras. Aquí vemos que la conversión entonces es el acto volitivo del hombre, es decir, el hombre haciendo uso de su voluntad debe volverse a Dios. Pero vemos, por ejemplo, en otro pasaje, en Jeremías 31, 18, dice que el pueblo de Israel se quejaba de tristeza y decía, me castigaste como a un ternero indómito, hazme volver para ser restaurado. ¿No? Vemos aquí cómo el pueblo decía, hazme volver. ¿Qué entendemos con esto? Que a menos que Dios en su gracia nos busque mediante el Evangelio, nos llame con el Evangelio y nos sea predicada la palabra, el hombre no puede volverse a Dios. ¿Sí? Necesita ser afectado por el Evangelio, por la palabra. De ahí la importancia de predicar el Evangelio. De ahí la importancia de que incluso el creyente se exponga ante la predicación de la palabra o la lectura de su Biblia. Si yo no leo mi Biblia, nunca voy a saber de qué me tengo que arrepentir, convertir y volverme a Dios. Por eso necesito yo leer la palabra, para saber de qué Dios me está pidiendo que me arrepiente y me vuelva a Él.
¿sí? Ahora, la palabra conversión es usada en la Biblia para describir dos clases de experiencias cristianas. ¿Sí? La primera ya medio la hemos analizado. La primera experiencia cristiana es el momento de la conversión, en el cual la persona, cuando le es predicado el Evangelio, se arrepiente, pone su confianza en Dios y es salvo. ¿Sí? Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia de la conversión, ¿sí?, es la experiencia de un cristiano extraviado que necesita volver a su Padre Celestial. Y estimado, de estos hay muchos por ahí. A veces se vuelve hasta más fácil predicarle a alguien que jamás puso su fe en Cristo Jesús o pasó por una iglesia o llegó a conocer algo acerca del Evangelio. A veces por ahí se vuelve más fácil predicarle a alguien así que a alguien que por ahí pasó 20 años sentado en una iglesia y después, al año 21, por X motivo decidió alejarse. Es lo que comúnmente nosotros llamamos el apartado. En fin, hay personas, ¿sí?, hay creyentes, por lo que leemos en la palabra, que parecen que se pueden extraviar, ¿sí?, y apartarse de Dios. Entonces, lo que es y lo que significa la conversión se puede aplicar a los que han conocido a Dios y se han apartado y de esa manera necesitan volverse a Dios. Nosotros vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel es el claro ejemplo de esta experiencia. Constantemente ellos se alejaban del pacto de Dios, de su palabra, y se extraviaban. ¿Sí? De hecho, Jesús, cuando los ve, Jesús les dice: yo muchas veces quise juntarlos, quise pastorearlos, quise alimentarlos, quise tener comunión con ustedes, pero ustedes nunca quisieron. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, ahí Isaías 31:6, vamos a leerlo. Dice Isaías 31:6, volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. Tremendo. Es un llamado personal de Dios. Dios llama a la persona a volver a Dios, a volver a su palabra. Y sabe una cosa, me llama mucho la atención la palabra esta, tan profundamente os habéis apartado. Quizá usted ha visto o ha conocido a alguien que en un momento caminó con Dios. Era un hombre de oración, un hombre que amaba la palabra, un hombre que siempre estaba en la obra, evangelizaba, trabajaba con niños, con jóvenes, parecía bien plantado, cimentado en el Evangelio. Y de repente, de un día para el otro, lo ve lejos, empieza a escuchar, no sé, a Ricardo Arjona, empieza a andar con vicios, ya no quiere saber nada con Dios, con la iglesia, ni con los hermanos. Parece que se ha extraviado. Bueno, es que cuando se aparta muchas veces, el que ha llegado a conocer a Dios, se aparta de una manera tan profunda que parece que ahora camina en una senda totalmente opuesta a la de Dios. Mi estimado, yo oro y pido a Dios que este no sea su caso ni el mío. Que nosotros no nos apartemos de Dios, sino que nos mantengamos fieles a Jesús, porque así como dice su palabra, fiel es el que prometió, fiel es el que también hará, y fiel es aquel que dijo que va a volver, y va a volver por nosotros. ¿Y cómo nos encontrará? Cuando Él regrese. Con fe, sin fe, apartados. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Es importante que nosotros consideremos esto y nos mantengamos en comunión con el Señor. Le voy a leer el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, que dice algo parecido. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora. ¿No? Notemos la palabra. Dios dice: vuélvanse a mí ahora, conviértanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Y me emocionó realmente, mis hermanos, lo que sigue. Dice: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Y yo, mientras leo esto, digo: Señor, ¿cómo es desgarrar mi corazón? Yo
Fíjese, Señor, mostrame cómo es desgarrar mi corazón delante de tu presencia, porque yo no quiero desgarrar mi ropa. Yo imagino que desgarrar la ropa es un acto simbólico y religioso, y ahí muere. No tiene espiritualidad, no tiene profundidad, es vacío. Yo me imagino eso. Sí, parece como que se arrepintió, está así compungido, todo, pero Dios dice, no, no actos religiosos. Quiero corazones desgarrados en mi presencia. Corazones realmente compungidos y traspasados por mi palabra y quebrantados. Y yo decía, Señor, yo quiero tener esta experiencia cada día de mi vida, desgarrar mi corazón delante de tu presencia y ser compungido por tu palabra, Señor. No quiero seguir de la misma manera cuando me acerco a tu palabra y ella me expone mi pecado. Yo quiero ser diferente, Señor. Quiero acercarme a ti, estar en tu presencia con llanto, con ayuno, con penitencia. Yo quiero, Señor, delante de ti, entregar mi corazón, porque sé que tú eres misericordioso, compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y deseoso de desistir y no de castigar. Señor, yo necesito que tú me enseñes y tener esta experiencia. Ahora, vemos ahí cómo el Señor llama a su pueblo, al pueblo que lo conocía, al arrepentimiento. Y tenemos todavía más en Santiago 5:19 y 20, dice, hermanos míos, alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. Esto es para usted, es para mí, es para los que creemos. Alguno de ustedes puede haberse extraviado del camino de la verdad. Pero, atención, también es posible que otro de ustedes lo ayude a volver. ¿Qué nos dice esto? Que siempre hay alguno que se extravía y alguno que está bien cerca de Dios y que está para ayudar a hacer volver al que se extravió. Esto nos dice que hay algunos que andan muy bien con el Señor y hay algunos que andan no tan bien, sino que andan extraviados. Lo importante, mis hermanos, es que Dios en su misericordia siempre tiene una persona que, llena de amor, quiere que el extraviado vuelva y lo guía para que se arrepiente y vuelva nuevamente al Señor. Qué hermoso esto, porque este es el ministerio de la reconciliación. Nosotros podemos, incluso a nuestros hermanos, animarles y decirles, si te apartaste, te extraviaste por X motivo, volvé al Señor, arrepentite de tus pecados, que el Señor es lento para la ira, es grande en misericordia y quiere restaurar tu vida. Podemos decir eso. ¿Sí? Recuerden esto, dice Santiago 5:20, el que lo ayude a volver de su error, porque muchas veces los cristianos tienen errores, tienen pecados, qué sé yo, no sé, lo que se me ocurre, alguien maltrató a la esposa, ¿sí? Y por ahí otro lo escuchó, se enteró y dice, no, no puedes tratar así a tu esposa, tenés que tratarla bien, tenés que ser bueno con ella. Acordate, tu amor por ella tiene que reflejar el amor de Jesús por su iglesia, ¿sí? Entonces lo hace volver de ese error. O por ahí alguien tiene un error con alguien de la iglesia o alguien de afuera, hay algún pecado, algún chisme, alguna murmuración, alguna cosa. Y entonces le puedo compartir la palabra y decir, volvete de ese mal proceder, volvete de ese camino, volvete a Dios, ¿no? Eso es importante, hacer volver al pecador de su error y poder así rescatar esa alma de estar separado de Dios y ver así muchos pecados perdonados. Qué precioso, qué tremendo. Bueno, vamos a ver en los minutos que nos quedan qué resultados trae a nuestra vida una verdadera conversión. Bueno, en primer lugar, la verdadera conversión trae limpieza de pecados. Dice Hechos 3:19, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. La verdadera conversión trae perdón de pecados, trae un nuevo corazón, una vida diferente, una vida renovada. En segundo lugar, la conversión verdadera nos permite tomar parte y tomar herencia entre los santificados. Como leímos hace un momento en Hechos 26:18. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí.
La verdadera conversión nos da un lugar en la familia de la fe, herencia entre los santificados. La tercera cosa que la conversión trae a nuestras vidas es que nos da capacidad para comprender lo espiritual. Sabe que el estar extraviado nos vuelve incrédulos a la palabra de Dios. Eso es lo que hace, pero convertirnos a Dios hace que la incredulidad desaparezca y nos permite ver las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Ahí en 2 Corintios 3:15 dice, hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, refiriéndose a los judíos. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, a Jesucristo, el velo es quitado. Cuando una persona se vuelve a Cristo Jesús, la incredulidad de sus ojos y de su corazón es quitada y puede empezar a comprender las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Lo cuarto, y con esto ya termino, es que la conversión nos tiene que colocar en un servicio activo a Dios y nos tiene que poner una nueva esperanza. Conforme dice 1 Tesalonicenses 1:9, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros del recibimiento que tuvimos por parte de ustedes y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto es lo que hace la conversión. Hace que la persona convertida sea un evangelice, ¿sí? Sea un evangelista viviente. Hace que la persona testifique. Hace que la persona sirva a Dios, que espere a Cristo, que esté expectante del regreso de Cristo. Mis hermanos, nosotros necesitamos entender que la conversión tiene que afectar nuestra vida de manera tal que estemos expectantes del regreso del Señor. Esta semana conversábamos con mi amado pastor Cabral esta cuestión de estar expectante del regreso del Señor Jesucristo y estar preparado, esperarlo paciente y viviendo una vida digna. Necesitamos nosotros entender que la conversión tiene que afectar esto: conversión de los ídolos a Dios, espera a su Hijo Jesús desde los cielos. Tiene que haber estas cuestiones en la vida personal. Para ir terminando, alguien dijo que la conversión se puede ilustrar de la siguiente manera: se observa que un pecador ya no consume alcohol para emborracharse, ya no participa de juegos que le arruinan su vida, ya no frecuenta esos antros llenos de vicio que antes amaba. Ahora el pecador los aborrece, no a las personas, pero sí aborrece esos vicios, esos hábitos, esos lugares, y ama aquello que antes odiaba, que era la palabra de Dios. Los conocidos comentan y dicen: se ha convertido, es un hombre cambiado. Ellos están describiendo lo que ven. Es un hombre diferente. La conversión afectó a ese hombre. Pero lo que ellos no pueden ver es que Dios ha perdonado esa vida a ese hombre, a ese pecador, y le ha dado un nuevo corazón. La conversión, mis estimados, tiene que verse, tiene que poder observarse, tiene que verse cómo me convertí de los ídolos a Dios, cómo abandoné esa senda antigua y ahora esa senda de pecado, y ahora transito por la vereda de justicia, por la senda del Señor. Para terminar, permítame compartirle este precioso himno y ya con esto cerramos. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Yo le animo esta mañana, o esta tarde, o esta noche, sea cual sea el horario que usted esté escuchando, que podamos nosotros tomar estas palabras y poner cada día de nuestras vidas en ejercicio también el convertirnos
de algún mal camino que tengamos y volvernos a Dios de todo corazón. Así como lo hemos leído en la palabra, que podamos desgarrar nuestro corazón delante de Dios si en eventualmente le ofendemos y quebrantamos su palabra, y podamos decirle: Señor, perdóname, quiero estar en tus caminos, quiero estar cerca tuyo, Señor, tan cerca como pueda ser posible, quiero andar en tu verdad, ayúdame, Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por este momento en el que hemos compartido tu palabra, Señor. Un tema que realmente necesitamos como creyentes considerar seriamente en este tiempo, Señor. Señor, hay muchas cosas de las cuales seguramente cada uno de nosotros necesitamos volvernos. Cada uno de nosotros, a través de tu palabra, es llamado a desechar todo lo terrenal, todo resto de malicia, chisme, envidia, maledicencia. Necesitamos desechar todas esas cosas que nos alejan de ti, impiden la comunión contigo y nos extravían, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayuda a nuestras familias, Señor. Que la familia entera pueda entender que necesita dejar de estar extraviada y acercarse a ti, Señor. Recibir tu palabra en el corazón, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que puedas utilizar este mensaje para afectar nuestra vida, Señor. De cuántas cosas nosotros necesitamos convertirnos y volvernos de todo corazón a ti, Señor. Como en lo personal, en lo familiar y aún como iglesia, Señor. Necesitamos volver a la vida espiritual que han tenido los antiguos, Señor, los primeros creyentes, Señor, que te adoraban en toda circunstancia, en todo momento, Señor, que permanecían fieles. No que no se desanimaban, sino que a pesar de toda circunstancia ellos sabían que de ti viene la fortaleza, Señor, de ti viene la gracia para andar en tu verdad, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que todos podamos, amado Dios, esta palabra recibirla y ponerla por obra, Señor. Podamos estar fortalecidos. Oro por sus vidas, Señor. Oro por su salud, por su economía, Señor. Oro por las distintas circunstancias que estamos atravesando como iglesia, como familias, como nación, Padre. Todo te lo pido en el nombre poderoso y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y te doy toda la gloria a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, por habernos liberado del pecado. Gracias por habernos dado esta libertad que hoy tenemos. Podemos decir entonces que vivíamos en el pecado, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora vivimos en la luz de tu presencia. Con todo nuestro corazón. Vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno de ya. Y una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a mis pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno de ya. O alcé mi rostro para ver.
preciosa te exaltamos, porque tú lo hiciste, Señor. Entonces podemos decir que vivíamos en el pecado. Viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero mis pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. Vamos a decir una vez más, yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero mis pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. Entonces alcé mi rostro para verte, alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Levanta tus manos y dile, mil gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile, gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Alza mi rostro para verte, Señor. Alza mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Dilo otra vez. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos a decir una vez más, alcé mi rostro entonces. Alcé mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos todos, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras. Oh, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos, dile otra vez, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor, has perdonado toda mi maldad. Me has perdonado lo que yo era, para que ahora viva en tu luz, para que viva en tus caminos y no practicar más el pecado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo hizo. Oh, gracias, Señor, por tus palabras de amor, Dios.